María Valtorta, Cuadernos de 1944. Continuación. 12 de enero de 1944. Hechos de los Apóstoles 10. Dice Jesús: Mi discípulo dice, Dios es caridad, y quien tiene caridad tiene a Dios. ¿Cómo puede decir alguien que ama a Dios si no ama a los propios hermanos? No se llama aquí hermanos a los hijos de la misma sangre, ni tampoco a los hijos de una sola nación o a los de una sola religión. Sois todos hermanos porque única es la cepa, Adán, y único el origen, Dios. Aunque seáis latinos, arios, asiáticos, africanos, civilizados o no, no os crearon progenitores diversos, sino un único creador, vuestro Dios, que es Señor de los cielos y Padre de todos los seres vivientes. Los hijos que más ama su corazón son los regenerados en el bautismo de Cristo. Los hijos más dilectos y herederos, junto con el Hijo, de la ciudad celestial, son los que viven la doctrina de Cristo. Mas, si son diversos el nivel de la paternidad y por consiguiente la categoría de los hijos, siempre es única la semilla, tanto la natural como la sobrenatural, que os generó, Dios, Padre divino, Adán, Padre terrenal. Por lo tanto, vosotros, los que queréis ser perfectos, no por perversa arrogancia de la mente, sino para obedecer a mi dulce mandato que os dice, sé perfecto, así como es perfecto mi Padre. Vosotros no debéis albergar sentimientos de desprecio o repugnancia hacia quienes no son como vosotros, cristianos, de hecho o católicos de nombre. No debéis decir, visto que no es religioso, visto que es un hereje, visto que es pagano, para mí este ser es un reptil, un inmundo animal, causa de repugnancia y escándalo. Una sola cosa debe provocarnos repugnancia y ser causa de escándalo, porque se trata de inmundicia y corrupción. Es vuestra relación con Satanás, que arruina vuestro espíritu y os hace repugnantes a los ojos de Dios. Esto es lo que tenéis que eludir, evitar, rehuir hasta con el pensamiento. Solo esto. Pero si sois o queréis ser hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, debéis ser generosos con los hermanos pobres de espíritu, con los de espíritu indigente, con los de espíritu enfermo, con los de espíritu impuro. Son pobres los idólatras, indigentes los herejes, enfermos los pecadores, impuros los que están desviados por doctrinas aún más nefastas que las de las religiones cristianas menores, que creen en Cristo, pero no son un ramo del árbol verdadero, sino un ramo no injertado en Cristo y, por tanto, un ramo silvestre que da frutos agrios. Indignos del altar celestial. Debéis obrar así, pues si la bondad de Dios juzga con ecuanimidad las acciones de todos y concede un premio a los buenos, porque es cosa justa, dicho premio no será nunca tan fúlgido y pletórico como el de los que son los verdaderos hijos de la verdadera Iglesia. Mucho se le perdona al que mucho ama y cree en otra religión pensando que está en lo justo. Mas, dado que el Evangelio se predica también en esos países que están separados de Roma, también mucho se les pedirá a esos sordos que no quisieron oír la voz y ver la luz de Jesucristo, que está vivo en su Iglesia apostólica romana. Mas no es a vosotros, los católicos, a quienes compete juzgar. He dicho, no juzguéis. He dicho, quita antes la viga de tu ojo y luego la paja del ojo de tu hermano. Oh cristianos católicos de fe menoscabada, de caridad demasiado incierta, en quienes las 4 virtudes cardinales se han extinguido. Muchas vigas hay en vuestros ojos, son muchas, demasiadas. Cuidad que no os suceda que idólatras y gentiles os superen en el amor de Cristo y merezcan ser alabados antes que vosotros por su segura fe en la religión de sus progenitores, por su caridad hacia el Dios conocido, por las virtudes que practican generosamente. El amor purifica aún lo impuro y profano. El amor purificó a María de Magdala y a Leví.
Podemos comparar las religiones no católicas a estos dos seres que el Evangelio nos muestra redimidos por el amor. Podemos comprender, oh hijos, que los creyentes de esas religiones que viven en el amor a Dios tal como les fue enseñado, y a lo más, Dios interrogará sobre el motivo del error a los responsables de su separación de Roma. Para mí son puros por la caridad que vive en ellos. Lo repito, se les preguntará por qué no quisieron aceptar el Evangelio predicado en Roma, mas no se les negará la mirada de Dios, porque su altar impuro, el altar de su espíritu, ha sido purificado por el amor. Recordad las palabras de Pedro. Reconozco que Dios no hace distinciones entre las personas y que en cualquier país le es grato quien le teme y pone en práctica la justicia. Por eso, sin soberbia en la mente ni falta de caridad en el corazón, mirad con espíritu ultraterreno a los hermanos separados de Roma y derramad sobre ellos vuestro amor operante para unirles a la Roma de Cristo. Hacedlo, cualquiera que sea el error que cometieron. Si os eleváis más allá de la carne y la sangre, más allá del pensamiento humano, no podrá dañaros el contacto de la carne y de la mente, porque viviréis en zonas que el contagio no alcanza. Quedaos en mí, yo soy la defensa del que vive en mí, y derramad sobre todos esa caridad que en mi corazón vive para todos y que es maestra de todos. La comunión de los santos no se limita a los hermanos en la fe, se derrama sobre todos los seres vivientes, porque el primero que la estableció y ejerció fui yo, que por todos derramé mi sangre. La plegaria que todos los que están separados de mí, ya sea por cismas, doctrinas, sectas o herejía, no es más que celo por mi causa, no es más que imitación de vuestro Maestro, que no le ahorró a sí mismo ningún dolor, con tal de lograr que los hijos separados fueran conducidos a Dios, al Padre Santo. Me dirijo a vosotros, oh perlas de mi rebaño, mis almas penitentes, mis copias perfectas, mi consuelo y mi gloria. El sufrimiento, oro puro de vuestro amor, sangre del corazón de la mística comunión de los santos, es el que, al igual que el mandato de Cristo, arranca de la muerte a los muertos. Y esta resurrección del Espíritu es infinitamente más alta y parecida que la de la carne. Ya lo veréis en el cielo. Cuando me oiga llamar, benditos, hacia todos vosotros que, como evangelizadores ocultos pero más poderosos que tantos sacerdotes poco solícitos, ya habréis conquistado para la verdad a los no circuncisos de hoy. Nota a pie de página. Valtorta dibuja una figura en forma de ojal. 13 de enero de 1944. Dice Jesús: está dicho, Dios, porque amó infinitamente al hombre, le amó hasta la muerte. Nota a pie de página. La escritora añadió a pie de página Juan capítulo 13, versículo 1. Los más verdaderos entre mis adeptos no son y no han sido diferentes de su Dios, y siguiendo su ejemplo y para su gloria, a Él y a los hombres han prodigado un amor inconmensurable que va hasta la muerte. Ya te he dicho. Nota a pie de página. El 14 de octubre de 1943. Los cuadernos de 1943. Que la muerte de Inés tiene, como la de Teresa, un único nombre: amor. Ya sea la espada o la enfermedad, la causa aparente de la muerte de estas criaturas, que supieron amar con esa inmensidad relativa de la criatura. Lo digo así para los que manejan con sutileza las palabras, que es la copia menor de la inmensidad perfecta de Dios. El único y verdadero agente es el amor. Una sola palabra bastaría como epígrafe para estos santos míos, la que se usa para mí: Dilexit. Amó. Amaron la adolescente Inés y la joven Cecilia. Amó la fila de los santos de Sinforosa. Amó el tribuno Sebastián. Amó el diácono Lorenzo. Amó Julia, la esclava. Amó el maestro Casiano. Amó el carpintero Rufo. Amó el pontífice Lino. Amó el cándido cuadro de las vírgenes, el tierno prado de los niños, la dulce fila de las madres,
la viril de los padres y la férrea cohorte de los soldados, y la sacerdotal procesión de los obispos, de los pontífices, de los clérigos, de los diáconos. Amó la humilde multitud de los esclavos, doblemente redimida. Amó esta, mi purpúrea corte, que en medio de los tormentos profesó mi doctrina. Y amaron, en épocas más serenas, los innumerables consagrados de los claustros y los cenobios, las vírgenes de todos los conventos y los héroes del mundo que, aun viviendo en el mundo, supieron hacer que el amor fuera clausura para el espíritu, de modo que éste viviera amando únicamente al Señor, por el Señor y a los hombres, a través del Señor. Amó. Esta pequeña palabra, que sin embargo es más grande que el universo, porque en su brevedad encierra la fuerza más fuerte de Dios, la característica más característica de Dios, el poder más potente de Dios. Esta palabra, cuyo sonido ultraterreno define una vida ya vivida, colma de sí todo lo creado y estremece de admiración a la humanidad y de júbilo a los cielos. Es la llave que abre, el secreto que explica la resistencia, la generosidad, la fuerza, el heroísmo de tantas y tantas criaturas que por edad o ambiente familiar o posición social parecían los menos adecuados para tal perfección heroica. Pues si no causa estupor que Sebastián, Alejandro, Mario, Expedito, por Cristo hayan sabido desafiar a la muerte, así como habían sabido desafiar por César, causa estupor que seres apenas adolescentes, como Inés o madres amorosas, hayan sabido despojarse de la vida entre tormentos y hayan aceptado, como primer tormento, el de desprenderse del abrazo de los parientes y de los hijos, llevadas por el amor hacia mí. Mas a esta generosidad humana y sobrehumana del mártir del amor corresponde la generosidad divina del Dios del amor. Yo soy el que da fuerzas a estos héroes míos y a todas las víctimas del martirio incruento, pero prolongado y no menos heroico. Yo me convierto en fuerza dentro de ellos. Yo soy el que infunde fuerzas al adolescente Inés como al viejo decrépito, a la joven madre como al soldado, al maestro como al esclavo, y a lo largo de los siglos, a la que vive en el claustro, como al estadista que muere por la fe, a la víctima ignorada como al adalid del espíritu. No encontraréis en el fondo del corazón de estos mártires y en sus labios más que esta preciosidad y este sabor. Jesús, yo, Jesús, estoy allí donde irradia la santidad y se difunde la caridad. Es medianoche, Jesús acaba de dictarme este trozo, que asocio a mi visión de esta noche. Desde esta mañana resonaba en mi corazón la frase: Dios, porque amó infinitamente al hombre, le amó hasta la muerte. Hasta tal punto me la repetía que he revisado todo el Nuevo Testamento para encontrarla, pero no la he encontrado, o se me pasó o no está allí. Casi cegada por el cansancio, me he resignado a suspender la búsqueda, convencida de que Jesús hablaría seguramente de este tema, y no me he equivocado. Pero antes de hablarme de ello, mi Señor me ha ofrecido una dulce visión y albergándola en mi corazón, me he abandonado a mi consabido descanso. Luego, cuando he vuelto a estar entre los vivos, la he encontrado de nuevo, con la tersura del primer momento. Me parecía distinguir una especie de pórtico, quizás un peristilo o un foro, un pórtico de la antigua Roma. Lo llamo pórtico porque había un hermoso piso de mármol y columnas de mármol blanco que sostenían un techo abovedado, decorado con mosaicos. Puede haber sido el pórtico de un templo pagano o de una casa romana, o la curia o el foro, no lo sé. Contra una pared había una especie de trono, formado por un estrado de mármol sobre el que se erigía un sitial. En este sitial estaba un antiguo romano, que llevaba una toga. Más tarde comprendí que se trataba del prefecto imperial. Contra las paredes había estatuas grandes y pequeñas de dioses y trípodes para el incienso. En medio de la sala o pórtico no había más que una gran losa de mármol blanco. En el muro que estaba frente al sitial de aquel magistrado se abría el verdadero pórtico y a través de él se veían la plaza y la calle.
Mientras observaba estos detalles y la fisonomía grave del prefecto, 3 jovenzuelas entraron en el vestíbulo, pórtico, sala, lo que usted quiera. Una de ellas era muy joven, casi una niña. Estaba vestida completamente de blanco. Una túnica la cubría por entero, pues dejaba ver tan solo el cuello sutil y las manos pequeñas, con muñecas infantiles. Tenía la cabeza descubierta y era rubia. Iba peinada de modo muy simple, con la raya en medio y 2 largas y pesadas trenzas sobre los hombros. Pesaban tanto los cabellos que la obligaban a inclinar ligeramente la cabeza hacia atrás, y eso le daba, sin querer, un porte real. Jugueteaba a sus pies un corderillo casi recién nacido, todo blanco y con un hociquillo rosado como los labios de un niño. Las otras 2 jóvenes estaban detrás, a pocos pasos de ella. Una parecía casi de la misma edad que la primera, pero tenía un aspecto más robusto y rústico. La otra era mayor, habrá tenido a lo sumo unos 16 o 18 años. También ellas estaban vestidas de blanco e iban con la cabeza cubierta, pero su atavío era más humilde. Parecían doncellas de la otra joven, pues guardaban hacia ella una actitud respetuosa. Comprendí que esta era Inés, que la que tenía la misma edad era emerenciana y la otra no sé quién era. Sonriente y aplomada, Inés se dirigió a la tarima del magistrado y oí el siguiente diálogo. ¿Me deseabas? Heme aquí. No creo que cuando sepa el porqué de mi llamado seguirás definiéndolo deseo. ¿Eres cristiana? Sí, por gracia de Dios. ¿Comprendes lo que puede significar para ti esta afirmación? El cielo. Cuidado, la muerte es fea y tú eres una niña aún. No sonrías porque no estoy bromeando. Yo tampoco estoy bromeando. Te sonrío porque eres el padrino de mis nupcias eternas y te quedo agradecida. Es mejor que pienses en bodas terrenas. Eres rica y hermosa. Ya hay muchos que piensan en ti. No tienes más que elegir para convertirte en una patricia feliz. Ya he hecho mi elección. Amo al único que es digno de ser amado, y esta es la hora de mis bodas. Este es el templo en que han de celebrarse. Oigo la voz del esposo que viene, y veo ya su amorosa mirada. A él le sacrifico mi virginidad para que la convierta en una flor eterna. Si te interesa tu virginidad y también tu vida, ofrece sacrificios a los dioses cuanto antes. Así lo establece la ley. Tengo un único Dios verdadero, y a él le ofrezco sacrificios de buenas ganas. Nota a pie de página. En el cuaderno autógrafo, el texto de los 5 párrafos precedentes está condensado de este modo. Y yo tampoco. Te sonrío porque tú eres el padrino de mis nupcias eternas y te quedo agradecida. Ofrece sacrificios a los dioses, así lo establece la ley. Tengo un único Dios verdadero, y a él le ofrezco sacrificios de buena gana. Pero luego la escritora tachó y escribió de través sobre él. Corregido según el dictado de Inés y en una hojita suelta colocada en el cuaderno escribió: Mientras hago la acción de gracias de la comunión, la mártir me dice: Has referido exactamente, pero has olvidado un punto. Corrige así y escribe así. Sigue el trozo que figura en el texto, que sustituye el que tachó la escritura, etcétera, etcétera. En verdad, dado que el cuchicheo que oía a mi alrededor y también el tiempo transcurrido, 6 horas, entre la visión y el momento en que la escribí, y aunque tengo buena memoria, no transcribí esa parte del diálogo que ahora, que la mártir me lo ha repetido, recuerdo perfectamente. Me alegra poder corregir mi omisión gracias a la bondad de la santa y ofrecer la visión exacta del diálogo. En ese momento me pareció que algunos ayudantes del prefecto daban a Inés un vaso con incienso para que lo vertiera en el trípode que había elegido, delante de un dios. No son estos los dioses que amo. Mi Dios es Jesucristo, nuestro Señor, y a Él, a quien amo, me sacrifico yo misma. Me pareció entonces que el prefecto, irritado, ordenaba a sus ayudantes que, visto que desde ese momento se la consideraba rea y prisionera, colocaron las cadenas en los pulsos de Inés para impedirle la huida o cualquier acto irreverente hacia las imágenes. Mas la Virgen se volvió sonriente al verdugo y le dijo: «No me toques,
He venido aquí espontáneamente porque aquí me llama la voz del esposo, que desde el cielo me invita a las bodas eternas. No me hacen falta tus grillos ni tus cadenas. Tendrías que ponérmelos solo si quieres arrastrarme al mal. Y quizás no servirían, porque mi Señor Dios los convertiría en algo más inútil que un hilo de lino en la muñeca de un gigante. No, hermano, tus cadenas no sirven para ir al encuentro de la muerte, del júbilo, de las bodas de Cristo. Te bendigo si me martirizas, no huyo. Te amo y ruego por tu espíritu. Tan bella, cándida, erguida como un lirio, Inés era una visión celestial en la visión. El prefecto pronunció la sentencia, que no logré oír bien. Me pareció que se había producido una interrupción durante la cual perdí de vista a Inés y me distraje debido a las muchas personas que se habían aglomerado en el entorno. Luego volví a encontrar a la mártir, aún más bella y gozosa. Ante ella había un trípode y una estatua de oro, que representaba a Júpiter. A su lado, el verdugo ya había desenvainado la espada. Probablemente quería hacer la última tentativa para doblegarla. Mas Inés, con una mirada resplandeciente, sacudía la cabeza y con su pequeña mano rechazaba la estatuilla. Ya no estaba a sus pies el corderillo, que ahora se encontraba en brazos de Emerenciana, sacudida por los sollozos. Vi que hacían arrodillar a Inés en el piso, en medio de la sala, allí donde estaba la gran losa de mármol blanco. La joven se recogió en sí misma, con las manos sobre el pecho y la mirada fija en el cielo. Sus ojos absortos en una dulce contemplación estaban bañados de lágrimas de gozo sobrenatural. El rostro no había palidecido y en él se reflejaba una sonrisa. Uno de los ayudantes le cogió las trenzas como si se hubiera tratado de una cuerda, con la intención de tener fija la cabeza, pero no era necesario. «Amo a Cristo», gritó al ver que el verdugo alzaba la espada. Vi que la misma penetraba entre la escápula y la clavícula y hendía la carótida derecha. Vi que la mártir se desplomaba, sin perder la posición arrodillada, hacia el lado izquierdo, como quien se abandona en el sueño, un sueño feliz, porque la sonrisa no se borró de sus labios. Solo quedó oculta tras el borbotón de sangre que emanaba impetuosamente de la garganta tronchada. He aquí mi visión de esta noche. No veía la hora de estar sola para escribirla y tener el gozo de revivirla en paz. Durante la visión corrían mis lágrimas. Espero que la penumbra de mi habitación las haya ocultado a los presentes, y yo permanecía con los ojos cerrados. Ya sea porque estaba tan atraída por la contemplación que necesitaba concentrarme, ya sea porque quería hacer creer que dormía, pues no me gusta que se comprenda dónde estoy. La visión era tan bella que no logré soportar los trozos de frases comunes y muy terrenas que llegaban a mis oídos y que flotaban como chatarra en medio de la belleza de mi visión. Por eso dije, «Callaos, callaos», como si me molestaran los rumores. Pero no era eso, era que quería quedarme sola para contemplar en paz, y en efecto lo logré. Después Jesús me habló. Nota a pie de página. Se refiere al dictado precedente.